pero también por la actividad penal. Si habéis leído la curación esotérica, sabéis que el tibetano pone un montón de reglas que las hubiera puesto todas una tras otra, pero que no hubiéramos acabado jamás. Entonces, me parecía que poner 4 puntos sobre las reglas valía la pena, pero no todas las reglas. Hay dos métodos de curación esotérica. Una es el trabajo magnético y la otra es el trabajo de radiación. En el trabajo magnético, el curador vincula alma, corazón, cerebro y manos. Y con esto lo que hace es derramar la fuerza vital sobre el paciente. En el trabajo de radiación, lo que hace es vincular alma, cerebro, corazón y emanación áurica, del aura, pero no necesita las manos. Ahora hablaremos un pelín de estas dos técnicas porque son las básicas que utilizan. Para ello, el curador debe adquirir pureza magnética y como la quiere, a través de la pureza de vida. Es decir, tiene que refinar sus vehículos. Si no, esta radiación no surge, no hay campo magnético y no puede curar. El curador debe entrenarse para conocer la etapa interna del pensamiento o del deseo, es decir, tiene que tener conocimiento o tiene que tener una intuición suficientemente adecuada para saber qué parte de esa persona está enferma. Si la enfermedad viene del cuerpo astral, si viene del cuerpo mental, etc. Y otra cosa que también me parecía importante poner es que el tibetano dice que en la época que estamos, la curación esotérica no puede ser individual. La curación esotérica tiene que ser grupal. Y de hecho sí que estamos viendo en muchos sitios que las personas se agrupan para hacer no solamente curación esotérica, que quizás es de los que menos hay, pero sí las personas se agrupan para hacer Reiki o para hacer otro tipo de curación. Pero es importante eso. Y sea el grupo o sea el curador individual, tiene que mantener sujeta su voluntad. Es decir, cuando se practica curación esotérica, uno no puede poner su voluntad o su deseo de curar. Porque lo único que tiene que hacer es trabajar con el amor. Lo único que puede hacer o que debe hacer es irradiar amor hacia el paciente. Y no debe emplear la voluntad. Por eso las personas que practican la curación esotérica tienen que ser personas realmente entrenadas en este punto. Y ahora miramos la curación magnética, que es lo que decíamos de las dos técnicas. El curador o el grupo de curación atrae al centro de curación el tipo de energía que contrarrestará la enfermedad. Se puede utilizar algunos tipos de fuerza según el rayo, no importa. Atrae hacia sí y absorbe esas fuerzas que producen la enfermedad extrayéndola del paciente. Entonces vemos que esto, de alguna manera, hay un cierto peligro. Si no son personas realmente con gran conocimiento de lo que están haciendo, están atrayendo esta enfermedad. Por lo tanto, el grupo o la persona tiene que tomar precauciones para evitar que la enfermedad del paciente entre en el grupo o en la persona. Y también que no se introduzcan determinadas fuerzas en el cuerpo del curador. Por tanto, tiene que ser una persona muy entrenada. Y también tiene que tener la capacidad de suministrar al paciente una energía nueva. Siempre se dice, no, la energía tiene que estar en equilibrio. Si nosotros sacamos un tipo de energía, aunque sea energía, entre comillas, mala, tenemos que rellenar ese agujero con energía, entre comillas, buena, ¿no? Entonces, vemos que esto hace que es mucho mejor, sobre todo el tipo de curación magnética, la haga un grupo que no una persona sola, que es más difícil de controlar. El otro método es la curación por radiación. En la curación por radiación vemos que es un método más rápido y seguro. Lo que hace el curador es acopia en sí mismo la energía, el poder, lo que sea, y luego lo irradia al paciente con una constante corriente de energía radiante, etc. Es decir, lo único que hace aquí el curador o el grupo es hace acopio de esta fuerza sanadora y la irradia hacia la persona, sea de una manera general, sea hacia un centro, sea hacia el órgano.
esto no implica riesgo para el curador, así como el otro método sí, este no. Pero si se introduce el elemento voluntad, que es lo que comentábamos antes, o la corriente proyectada es demasiado fuerte, para quien sí puede haber un peligro es para el paciente. Porque a veces, fijaos, yo esto también lo he visto, a veces que, sobre todo en grupos, ¿no? Con toda la mejor intención del mundo vamos a sanar a una persona. Y todo el mundo vamos a proyectar luz, vamos a proyectar luz. Y estás proyectando tanta luz que lo que estás haciendo es alterar a la persona. Entonces, ahí también hay que seguir esta regla que se nos dice que no introducir el elemento voluntad, sino únicamente el amor. Es importante que el curador, especialmente el Nobel, no se concentre sobre la enfermedad o sobre la zona implicada en el cuerpo físico. Todos sabemos que la energía sigue al pensamiento. Si yo me concentro en la enfermedad o me concentro en el punto enfermo, lo que estoy haciendo es potenciar eso. Estoy dirigiendo la energía allá. Por lo tanto, hay que mantenerse absolutamente neutro. Y también saber la efectividad de lo que estamos tratando de realizar, la potencia del trabajo grupal y la fuerza que se puede manejar. Por lo tanto, hay que tener mucha conciencia cuando se realiza el trabajo. Y dice que, de nuevo, debe evitar utilizar la voluntad, que esto ya lo hemos comentado, pero tiene que enviar la radiación curadora sobre una corriente de energía de amor. Cuando hablamos del amor, fijaos que a veces pensamos en el sentimiento del amor, pero se nos dice, no es tanto el sentimiento, el amor es una sustancia tan real como la materia densa. Por lo tanto, pensar en el amor como si estuviéramos dando, yo que sé, una medicina, ¿no? Poner una corriente de amor y a partir de ahí enviar la curación. En estas técnicas no voy a ir sobre ella. El tibetano habla de las futuras escuelas de curación y habla de todas las técnicas que se pueden utilizar o que podrán utilizar estas escuelas. Muchas de ellas en la actualidad ya se están realizando, ¿no? También en los libros del tibetano son del principio del siglo pasado y ahora muchas de ellas ya se están implementando. Y seguro que todavía habrá técnicas nuevas cuando las futuras escuelas de curación se produzcan. Y para terminar me gustaría hacer dos apuntes únicamente sobre la muerte o sobre el acto de morir, porque lógicamente hay una relación importante con la enfermedad. Aquí nos identificamos tanto con nuestra forma, con nuestro cuerpo físico, que todo el mundo le tiene terror a la muerte. Únicamente cuando nos demos cuenta de que el cuerpo físico no es más que un vehículo, que de hecho nosotros ocupamos este vehículo y que en un momento tiene que morir, entonces se nos acaba el terror a la muerte. Yo a veces pienso en esto como cuando voy en mi coche, ¿no? Porque si el cuerpo físico es mi vehículo, mi coche es mi vehículo. Entonces, yo voy con mi coche, lo limpio, siempre tengo... Pero llega un momentito en que mi vehículo se me hace viejo. ¿Qué voy a hacer? ¿Llorar porque se me está muriendo el coche? Pues no. ¿Qué hago con el coche? Lo cambio, ¿no? Si está muy viejito, lo llevo al desguace y me compro un coche nuevo, si tengo medios para ello. De alguna forma, esto es lo que hace el alma. Se deshace del cuerpo físico que ya no le sirve y encarna en un cuerpo físico nuevo. De hecho, a lo largo de nuestra existencia, de la existencia del alma, hemos muerto montones de veces, porque llevamos muchas vidas, por lo tanto hemos dejado muchos cuerpos físicos y hemos vuelto a renacer muchos más y moriremos muchos más también. Y de hecho, cada noche cuando dormimos, hacemos el proceso de morirnos, porque la conciencia se va del cuerpo físico. Por lo tanto, es algo para lo cual estamos entrenados. Y también el temor a la muerte nos viene de creencias, de tradiciones antiguas, muchas veces de la religión, etc. Lo que se nos dice es que tenemos que tener bien claro que la muerte no existe. El cuerpo físico, biológico, se desintegra, pero no se va, es decir, el alma no muere. Nosotros volvemos a estar ahí otra vez. Entonces, lo que hay es una liberación de los obstáculos del vehículo carnal. En este proceso de liberación de los obstáculos que produce, que de hecho se dice es la prisión del alma en nuestro cuerpo físico, en este proceso de liberación es donde la enfermedad tiene cosas que decir. Entonces, ¿qué ocurre cuando nos morimos? Para la gente no evolucionada, cuando las personas mueren, la muerte es un sueño y un olvido.
y olvídate, ya no hay más. La mente no está suficientemente despierta para reaccionar y el archivo de la memoria está prácticamente vacío. Entonces, para estas personas, morir es como un tranquilo sueño. La masa humana común, que enfoca todas sus actividades en el plano físico, el periodo después de la muerte es de semi-inconsciencia, desconocimiento del lugar y desorientación emocional. Seguro que habéis visto la película Ghost, ¿no? La persona que la matan en la calle está absolutamente, ni sabe que está muerto, de hecho, está absolutamente desorientado. Pues un poquito es esto. El ciudadano que se dice común y bueno, es decir, la persona que empieza a estar orientada espiritualmente, la muerte es la continuidad en su conciencia del proceso de la vida. Para el perverso y cruel egoísta, el criminal y los pocos que viven únicamente para el aspecto material, entonces se dice que están atados a la tierra. Estas personas no acaban, entre comillas, de despegar. Se quedan en el plano astral, intentando siempre volver por todos los medios que pueden, intentan desesperadamente buscar algún despistado, lo que decíamos antes, algún desvitalizado, despistado, ahí me meto y tomo posesión de él, ¿no? Y ahí sí que están los fantasmas, están todo lo que todos sabemos, ¿no? Para el aspirante, es decir, para la persona que aspira al discipulado, la muerte es la entrada inmediata en una esfera de servicio y de expresión a que está muy acostumbrado. Es decir, ya hay un trabajo espiritual hecho, ya sabe cómo trabajar en los diferentes planos, morirse no tiene más importancia. Entonces, aquí estamos en la enfermedad. La enfermedad es un aspecto de la muerte. Y decíamos antes, mediante la enfermedad, poco a poco, el alma tiene la capacidad de irse liberando, ¿no? Si el alma se va liberando lentamente, no entra en ese proceso tan importante de desorientación como cuando hay esa muerte física súbita que comentábamos, ¿no? Ahora, en la actualidad, lo que intentamos por todos los medios es preservar el cuerpo físico de las personas, de los pacientes. Pero, fijaos que lo que estamos haciendo de alguna manera es interferir el karma de estas personas. La ley del karma queda en suspenso cuando se mantienen formas que tendrían que ser descartadas. En el momento en que el alma decide abandonar el cuerpo, si nosotros luchamos ahí, no, y alimentamos a la persona que está en coma y la mantenemos y le damos un respirador manteniendo la forma física, lo que estamos haciendo es alterar el karma de este ser humano. A veces hay que dejar que la enfermedad cumpla su cometido y permita al alma liberarse. Entonces aquí sí que entran en juego los métodos hipocráticos de cuidar a la persona, pero no mantenerla en vida a la fuerza. Y aquí esos pueblos congelan, como gente, yo digo por ahí, a ver si de aquí a X años han descubierto una cura para la enfermedad. Pero Pues la verdad es que yo creo, para mí esto es un error tan grande como ocurría con las momias. Mientras esté el cuerpo físico, de alguna manera, ni que sea momificado o congelado, no hay una liberación total. El alma no puede liberarse. Entonces, esa persona está como atrapada ahí, en esa forma. Es una cosa importante, ¿eh? El problema más grande es que tanto la momificación como la congelación son voluntad de la persona, ¿no? Es decir, pues a mí que me congelen, son conceptos, voy a decir conceptos erróneos, no, es ignorancia un poquito de lo que estamos comentando. De hecho, lo que seguimos aquí es enfermedad y muerte deben ser consideradas como factores liberadores cuando se producen como resultado del momento que el alma exige o el alma determina para morir. Un inciso, estas personas que ya no tienen la conciencia del cuerpo, por ejemplo, estoy hablando de personas que están en la última fase de la vida, pero tipo Alzheimer, que ya llevan mucho tiempo desconectados, ¿qué pasa con ellos? A ver, yo me he preguntado siempre qué pasa con el Alzheimer, porque en el Alzheimer para mí, yo me pregunto, esa alma no quiere estar en ese cuerpo, ¿sabes? O sea, no hay una conciencia pura, pero el elemental físico continúa viviendo, está ahí. Entonces, hasta que realmente el hilo de la vida no se corte, la persona continúa. Ahí sí que es hasta dónde, y este punto de la eutanasia, ¿no? También es
punto de discusión tremendo. Hasta dónde una forma que ya no le sirve a esa alma, ya no le sirve a esa persona porque no tiene ninguna conexión, hasta dónde tendría que descartarse, ¿no? Pero claro, es un tema muy discutido, nadie se sabe si tenemos ese derecho o no tenemos ese derecho, especialmente porque la persona ya no tiene la conciencia. Pero es cierto que el alma ya no está, ya no hay. Pero en este caso también intervendría el karma de las personas que están alrededor, ¿no? A lo mejor es un karma para las personas que están alrededor, más que Claro. para el enfermo. Absolutamente, hasta dónde sabemos, ¿no? Si es una cuestión kármica, claro, del familiar, o un karma familiar o grupal, puede ser perfectamente. Es un tema, todo tipo de enfermedad mental, es un tema muy controvertido y la verdad es que a mí me encantaría poder estudiarlo si tuviera la capacidad de hacerlo, porque actualmente hay muchísimas enfermedades mentales, claro, porque estamos polarizados más mentalmente, entonces cualquier desequilibrio afecta más al cuerpo mental que al resto de cuerpos, ¿no? Y es un tema interesantísimo, pero todavía hay poco estudiado. Digo que hay poco estudiado, pero de hecho la neurología tiene muchísimo estudiado, ¿no? Lo que pasa es que, claro, no es desde el punto de vista esotérico, entonces quizá nos perdemos ahí un poco en el sentido de que se centran únicamente en el cerebro como, no como aspecto mental, tienen en cuenta que puede haber cuerpos más sutiles, cuerpos superiores. Es difícil, la verdad es esta. Esto es un poquito de introducción, es únicamente para saber que cuando morimos, de hecho, lo que nos pasa es que tenemos una conciencia mucho más pura, mucho más despierta de lo que nos rodea en el momento que nos hemos muerto, ¿no? Dice, la muerte es esencialmente cuestión de conciencia. Siguiendo con lo que decía Celino, si no tenemos conciencia es como si estuviéramos muertos, aunque el físico continúe vitalizando. Aquí también hay una frase que me parecía interesante. Si tuviera mayor conocimiento del proceso de morir, se temerían más al nacimiento que a la muerte. Porque dice, cuando naces, no sabes a dónde vas, no tienes ninguna experiencia, te hacen pasar por un sitio estrecho que te desvirtúa, lloras, no puede ser, no conoces a nadie allí. Mientras que cuando te mueres, vas a un sitio ancho, te reciben todas las personas que amas, recibes la luz, y es mucho más difícil, mucho más temeroso nacer que morirse. Y esta es la última diapo, porque este libro me encantó, esta parte del Bardo Todol. Recuerda que cuando el cuerpo y la mente se separan, experimentas una rápida visión de la verdad pura, sutil, radiante, brillante, vibrante, gloriosa. No temas. Esta es la radiación de la verdadera naturaleza. Reconócelo. Es realmente como un canto, ¿no?, a la muerte. No tengas ningún miedo, porque al contrario es una liberación. No te aterrorices, no tengas miedo, no te asustes. Y bueno, yo creo que con esto, ya lo que os comentaba, ¿no?, el tibetano da un montón de reglas y un montón de leyes que se pueden leer en el libro, o que si queréis otro día podemos comentar, pero que no las podéis leer, tendría que ser más una tertulia que un charla. Pero bueno, repetiríamos todos un poquito. Bueno, pues gracias, y si tenéis alguna pregunta, y la podemos responder. ¿El libro es ese, el libro tibetano de los muertos? ¿De dónde saco esto sí, pero no, se llama La curación esotérica. También del... Es de Atisarelli, sí, de Atisarelli. Sí. Es el volumen 4 del Tratado sobre los 7 Rayos. Lo encontrarás o de una forma u otra. Es un libro muy interesante, La curación esotérica, para leérselo poquito a poco, porque de cada línea extraes un montón de sabiduría. Pasarías la vida leyendo el libro y volviendo a leer, volviendo a leer, progresión. ¿Y donar el cuerpo a la ciencia? Esa es otra buena pregunta. Sí, es la que iba a decir yo ahora. Que cuando das el cuerpo a la ciencia, ¿qué sucede? Una vez que el alma se ha ido, ya está. O sea,
Cuando una persona da el cuerpo a la ciencia, si realmente lo hace porque es consciente de que su cuerpo ya no le sirve y es el alma, se va a separar ningún problema. Pero, por ejemplo, cadáveres que han sufrido un accidente, lo que sea, se quedan ahí, y esa alma no lo había dado conscientemente, se va a quedar ahí enganchado. Sufre. Claro, hay un sufrimiento. Como en las autopsias, ¿no? Ahora a todo el mundo le hacen la autopsia. Sí, con las cuestiones Eso legales. debe ser horrible para el Yo- espíritu. Yo creo que debe ser un shock, Por eso ¿no? digo, Porque claro, verte ahí que te están abriendo. A la gente mayor no le hacen autopsia. sobre todo a casi si... todo el mundo. Depende de la forma de la muerte, claro. Depende si es claro o no. Y te la hacen pronto, antes del tercer día ya te Es están... que tienen que hacerlo enseguida, porque si no después empieza ya la descomposición. Y la donación de sangre, que el dar sangre. Mira, esta es una de las preguntas que también se le hace al tibetano en el libro. Él dice, la sangre es vida. Si tú das vida a otro, eso es un acto de servicio. Si tú lo haces con amor, está bien, porque lo que estás dando es tu vida, es parte de tu vida. Entonces, ahí también hay, ¿no?, las diferentes consideraciones de cada uno. Pero yo creo que todo acto que se haga con amor, como lo que estabas comentando de dar el cuerpo a la ciencia. ¿Por qué doy el cuerpo a la ciencia? Yo me planteo lo mismo, ¿no? ¿Por qué doy el cuerpo a la ciencia? Lo hago como que para que estudiantes aprendan, para que haya un conocimiento de las enfermedades. Eso es un acto de servicio a la humanidad. Sí, y hay otra parte porque lo das a la ciencia. Y te lo digo tal Hay otra cual. parte que, perdón, Hay otra parte porque la gente está ahora cada vez más... ¿Dando a la ciencia? Sí. Te lo digo claramente porque es así, ¿eh? Sí, sí. Simplemente porque los entierros valen un bastón. Para ahorrarse... No, te lo ¿de juro. verdad lo digo? No, lo digo en serio. Qué vergüenza. Hombre, no, vergüenza no. No, Míratelo Claro, como quieras. las cosas son Sí, como son. son como son. Si una persona no tiene 6.000 euros para Son pagar... muy caros, yo estoy de acuerdo con eso. Hombre, a ver, es un mercado. Pero hay mucha gente que dice, bueno, yo me muero, tengo un problema económico, estoy cargando un problema económico a mi familia, lo doy el cuerpo a la ciencia y se Y se acabó. acabó el problema. Oye, es que es una vergüenza que un entierro de una persona Estoy de acuerdo. valga 6.000 euros. Yo lo que no estoy segura, pero me parecía que cuando una persona no tiene una economía para enterrarse Sí, o que no cosa tiene, común. hay una cosa común, ¿no? Hay la administración, es que alguien se tiene que hacer cargo, o sea, no puede ser si no tienes No, dinero si no tú te tienes, enterramos. hay o una sea. cosa común en el caso de que sean personas que no tienen a nadie. Indigentes, No sí. son indigentes. Pero si no, no. Oye, yo a mi mamá murió hace 20 años y nosotros la incineramos y la llevamos a San Sebastián, porque mi madre era de San Sebastián, y tuvimos el atrevimiento de hacer un agujero en el Monte Urguy, debajo del Sagrado Corazón. Ajá. Enterramos las cenizas de mi madre y plantamos un árbol. Wow. Mi madre Estaba está allí. contenta. Sí, fue una... Sí. Pero eso son manías. No, mi madre quería volver a su tierra. Quería volver volvió a su allá. tierra. Está Lo que bien, pasa ¿por es qué que, no? a ver, posiblemente tampoco era lo más adecuado, ¿no? Porque ella quería que la tiráramos al mar, pero mis hermanos dijeron que no. Entonces, ¿Pero qué pasa? Dicen que hay mucha... por eso te lo pregunto, ¿eh? Por tirar las cenizas al mar. Alza diciendo Ahora que... se puede tirar. Sí, porque pero sí dicen que no, que quedará. está yendo mucha... Te multan. Yo No, sinceramente... ¿Qué ahora pasa? no, hay unos... Sí, pero no es quieren lo que ahora. son- que Sí, son- pero es verdad que ahora que están planteándose